¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy nos encontramos para poder conocer sobre nuestra literatura peruana, ¿sí? Específicamente la generación del 50. Vamos a ver que es parte ya de un estudio que hemos venido nosotros realizando sobre la literatura peruana y ahora nos corresponde pues esta literatura de los años 50. Bien, les presento este gráfico, ya en videos anteriores lo hemos visto, ¿m? Que muestra la linealidad, bueno, muestra una secuencia, digámoslo así, en el cual nosotros vemos la influencia o la línea del liberal, la línea liberal de la literatura, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, iniciando a Manuel Asensio Segura, ¿sí? Tenemos con sus obras, ¿no? Que ponía, daba énfasis a lo popular, estaba de acuerdo con los cambios que se daban en su tiempo. En cambio, Pardo y Aliaga, pues, bueno, tenía algún recelo, tenía una visión más conservadora de la literatura. No quería, no mostraba un cambio dentro del fondo de su temática, sino que comenzaba a tener una cierta forma, un cierto discurso aristócrata. ¿Sí? Muy bien, dentro del romanticismo tenemos a Ricardo Palma. ¿Qué hace Ricardo Palma? Bueno, él escribe, hace literatura añorando el pasado. ¿Está bien? Tiene una visión hacia el pasado, a diferencia de la línea de los liberales, que siempre van cambio hacia futuro, para mejor. En cambio, Ricardo Palma hacía un halago, una añoranza a los tiempos en los cuales el Perú se encontraba dominado por la literatura. Entonces podemos hacer esa correspondencia, ¿no? Que no hay un avance, no hay una mirada hacia el futuro, sino que en el fondo, estoy hablando en el fondo, el contenido siempre es hacia atrás. En el realismo tenemos a González Prada, que ya sabemos es una gran influencia dentro de la literatura peruana, ¿sí? Porque es uno de los iniciadores también de o encabeza una generación de cambio, ¿no? De profundo cambio. Tenemos al modernismo, en el cual encontramos aquí a José Santos Chocano y el grupo de los arielistas. Está bien que si bien es cierto en cuanto a lo que es estructura de la narrativa, de la literatura, específicamente de la lírica, la poesía, ha generado cambios buenos, ¿sí? Se queda también en la añoranza de una América nacionalista, ¿está bien? Va a tratar de buscar los rasgos comunes de toda América para poder cantar, ¿sí? Santos Chocano, recuerdan que es el cantor de América, autóctono y salvaje, ¿vieron? Está evocando a un pasado de linaje eh, europeo y también se congracia de de su cultura incaica, ¿sí? Entonces eso hacen José Santos Chocanos y los serialistas, pues también un tono, otra vez menciono que estamos hablando de lo que es el fondo, el contenido, bueno, tienen eh, una forma, ¿sí? Fija, definida de lo que es la literatura. O sea, no prefieren los cambios, sino que se cierran. Recordemos que los modernistas tienen influencia de los franceses, de los simbolistas y de los parnasianos. Y de los parnasianos le van a dar esa rigurosidad a lo que es la poesía, a su construcción poética, ¿m? Tanto en lo que es el fondo y lo que es la forma. Sobre todo lo que es la forma dado por los parnasianos. En el posmodernismo encontramos a Abraham Valdelomar, ¿sí? A los colonias y a los simbolistas, o mejor dicho, al simbolista, que es José María Uren, que es el único que ingresa dentro de lo que es el simbolismo peruano. Pero en el posmodernismo encontramos estas dos corrientes, ¿sí? Los colonias y José María Arguera. Los colonias está representado encabezado por
Abraham Valdelomar, que nos va a mostrar una forma de literatura, nuevamente apelo al fondo, que ya no va a ser tan elitista, ¿sí?, como los arielistas, no va a ser tan cerrado a una serie de pautas en la literatura, sino que él va a ser más próximo, ¿está bien? Por ejemplo, ¿qué hacemos en Perú hablando de los cisnes? Si no es una característica del Perú, no es un animal característico del Perú. En cambio, los arielistas adoraban, alababan, los modernistas tenían como símbolo al cisne. En cambio, el posmodernista, ¿qué va a hacer? El cisne, si bien es cierto, es un animal bonito, no va a tener sensibilidad dentro de nosotros. Entonces lo que vamos a hacer, lo que van a hacer los postmodernistas, utilizar elementos comunes para poder realizar una literatura viva. Son cosas significativas. Entonces eso es lo que va a hacer Abraham Valdelomar, ¿no? Y por eso sus cuentos van a estar rodeados de vivencias cotidianas, ¿está bien? Muy bien, dentro del vanguardismo va a estar representado por César Vallejo, ¿sí? Cual vamos a ver que también es seguidor de González Prada. El vanguardismo, él va a tratar de innovar, va a estar, va a proponer una nueva forma de, nuevas formas de expresiones, y es por eso que también va a estar en la línea eh, de la modernidad, está bien, de liberal, en esta corriente liberal. Luego dentro del indigenismo va a estar José María Arguedas, que va a ser que va a ser influenciado por Vallejo, por el discurso de González Prada. Y bueno, dentro de Vallejo va a inspirar también a la poesía social de los años de la literatura de los años 50 y 60. José María Uguren también va a estar influenciando dentro a esta literatura, ¿sí?, como poesía pura, ¿no? Recordemos que la frase eh, de los simbolistas y de los parnasianos eran el arte por el arte. Entonces, que no esté mezclado con eh, temas políticos, que no esté mezclado con referencias eh, o matices, ¿está bien? Solamente que sea el arte, el uso de las palabras, de su musicalidad de las palabras, para poder mostrar la belleza. ¿Está bien? Y eso es la diferencia que vamos a tener dentro de la literatura de los 50 y los 60. Así que vamos a ver una poesía social comprometida que va a tratar de temas eh, en los cuales se va a decir a las personas, se va a mostrar a las personas cómo es que están viviendo, en qué realidad se encuentran, cuál es la condición social en la que se encuentran, y también va a decir la situación, va a tocar temas políticos en algunos casos. Luego, la poesía pura no, va a estar un poco más inspirado, va a ser, por ejemplo, hablando al amor, a los sentimientos y a ese tipo, y va a manejar ese tipo de temática. Y la generación del 50, ¿por qué está en relación con Valdelomar? Porque vamos a ver que si bien es cierto, Abraham Valdelomar realizaba composiciones, cuentos del entorno local, ¿sí?, del entorno cotidiano, la generación del 50 se va a preocupar por una literatura, por una narración, por unos cuentos de manera urbana. ¿Está bien? Es lo que va a ser la literatura de los 50. Y eso nos vamos a evocar. Entonces vamos a por nuestro tema, generación del 50. Muy bien, la literatura eh, en este tiempo, sí, vamos a verlo de este modo, sí, ya porque son los últimos temas que ya nos conciertan eh, a nuestro periodo escolar. Entonces vamos a dar un marco general, ¿sí? Tenemos la narrativa del 50 y la poesía del 50. Estos son los años 1950, estos son los años 1960 y 1970. Muy bien, dentro de la poesía del 50 tenemos a, por ejemplo, eh, Jorge Eduardo Eyelson, o simplemente Eyelson como lo conocen, Javier Sologuren, Francisco Bendezú y Germán Belli, que van a estar enmarcados dentro de la poesía pura. Hay otros que lo consideran dentro de la poesía social, algunos, pero estamos nosotros utilizando el análisis de Antonio Cornejo Polar en su obra Literatura de la República. ¿Sí? Esta distribución entonces corresponde a lo que menciona Antonio Cornejo Polar. Y Alejandro Romualdo y Julio Garrido Malaver van a estar dentro de la poesía social, ¿sí? Poesía pura y poesía social.
Dentro de la narrativa del 50 vamos a encontrar a Julio Ramón Rivero, a Enrique Congrais como los más representativos de la narrativa. ¿Está bien? En Julio Ramón Rivero vamos a ver más adelante, vamos a profundizar en este literato. Y dentro de la poesía del 50 vamos a profundizar en una literata, ¿está bien? En una, en una poeta o poetisa que es Blanca Valera, ¿está bien? Blanca Valera es una poetisa que va a estar en este periodo y que va a ser muy importante y vamos a ver la temática que va a abordar. Se la considera, Antonio Cornejo Polar la considera dentro de la poesía pura, pero hay algunos que lo consideran también dentro de la poesía social. Muy bien, en la generación del 60 vamos a ver a César Calvo, a Javier Heró, a Rodolfo Inostroza y Marcos Martos, ¿sí? Me gustaría que investiguen sobre la vida de Javier Heró, que es muy interesante dentro de este tiempo, ¿sí? Épocas convulsionadas donde se está dando lo que es el socialismo, el comunismo ha llegado, el discurso comunista, socialista ha llegado a Latinoamérica. Dentro de la narrativa del 60 tenemos a Mario Vargas Llosa, ¿sí? Representando al boom hispanoamericano y al grupo Narración, en el cual encontramos a Osvaldo Reynoso y a Miguel Gutiérrez dentro del grupo Narración, ¿sí? Ya vamos a ver que el compendio del Escuela Hogar lo va a considerar a Osvaldo Reynoso dentro de la narrativa del 50. Y es verdad, ha escrito, él inicia en la generación del 50, sin embargo, sus textos, eh, su integración al grupo Narración va a considerarlo dentro de la narrativa del 60. Y en la poesía del 70 vamos a encontrar a Jorge Pimentel, a Enrique Verástegui, que lo tenemos en la imagen, y a José Watanabe. Dentro de la narrativa del 70 vamos a encontrar a Bryce Echenique, ¿sí? Uno de los literatos que les voy a dejar por acá también una tarjeta en los cuales vamos a poder nosotros reconocer su poesía, su literatura. Genial, ahora vamos a ver el contexto en el que se da la narración del 50, está bien, el grupo, la generación del 50. ¿Cómo es que se encuentra socialmente el Perú? Bien, va a surgir luego de la decadencia de la agricultura por el descuido de gobiernos de turno, ¿sí? Estamos en el año 1900, ya había pasado la guerra con Chile, ya estábamos en un periodo eh, en el que estábamos nuevamente resurgiendo, ¿sí? Y habíamos visto periodos muy populistas que se evocaban simplemente en la población limeña y que descuidó a la población de las regiones andinas y amazónicas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que como se está desarrollando Lima, se está urbanizando Lima, ¿sí? Las personas de la zona andina y de la región amazónica van a llegar a la capital en busca de trabajo, de mejores condiciones. Y es así como de 1948 a 1956 surge el gobierno de General Odría. ¿Está bien? Estamos dentro del ochenio de Odría, en el que se continúan dando actividades de construcción, de urbanización de Lima. Entonces se surge esta migración andina, ¿sí? Preponderantemente andina. Los habitantes de la región andina, los provincianos, van a llegar a esta provincia de Lima, ¿sí? Que es Lima. Entonces va a haber una explosión demográfica, ¿está bien? Lima, que era una ciudad pequeña, ¿sí? Ahora va a tener alrededor nuevos asentamientos humanos, ¿está bien? Que va a acoger a esta población andina, ¿está bien? Se va a crear otros distritos que van a estar destinados para estas personas que vienen desde los Andes. Y es así como surgen las barriadas, los asentamientos humanos, las quintas, los solares, ¿sí? Por ejemplo, las barriadas. ¿Qué son las barriadas? Bueno, son aquellos lugares en los cuales van a vivir las personas que son, em, que no van a tener un aspecto tan eh, urbanizado como si lo era Lima de ese entonces, ¿sí? Las barriadas vamos a localizarlos cerca de los cerros, ¿sí? En,
los asentamientos humanos igual, y las quintas son estos, ¿está bien? Una casa grande, un territorio, un terreno largo, donde tienes una avenida, un pase en el cual te encuentras muchas puertas, y en esas distintas puertas viven algunas familias, ¿está bien? Entonces, estos son las quintas, y los solares son igual, estos terrenos, pero ya no solamente con un pasaje angosto, sino con un pasaje un poco más amplio, ¿está bien? Pero de todos modos, encontramos así personas que viven dentro de cada puerta. Esas son las quintas. ¿Cuáles son las características de la narrativa del 50? Bien, el escenario foco de la narración es la ciudad. ¿Sí? Nos concentramos en Lima, ¿sí? Y en Lima vamos a ver que se van a dar estos cuentos. ¿Está bien? No solamente Lima como capital, sino Lima alrededores. Enfatiza el tema urbano, privilegiando la visión de las barriadas, claro que sí. Por ejemplo, vamos a ver eh, algún, algún cuento que van a estar en relación pues al Cerro San Cosme, ¿sí? Al Cerro San Cristóbal, ¿está bien? Esas son las barriadas, ahí es donde se va a concentrar. El personaje principal es el migrante provinciano. Muy bien, vamos a ver que personas de provincia van a llegar a Lima, ¿sí? Y ese va a ser el personaje principal. ¿Qué es lo que va a pasar con él? Y si no es el mismo migrante, va a ser sus hijos, ¿está bien? Los hijos del migrante van a tener por allí alguna, alguna historia importante que quiera compartirnos el literato. Va a estudiar los problemas de la clase media. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos un niño que vende periódico, ¿no? Que es un canillita. Aquellas personas que venden periódico se le llaman canillitas. Entonces, es lo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en El niño junto al cielo, vamos a ver un niño que vende sus periódicos también. Entonces, estamos ya viendo cuáles son las características de este tipo de cuentos, de narraciones que van a tener la generación del 50. Favorece el psicologismo como el punto de vista del autor. Claro que sí, vamos a ver cómo las, los personajes van a hablar, por ejemplo, en primera persona, o si no van a hablar en primera persona, vamos a ver que va a haber una profundización en los sentimientos, en la forma de pensar, en cómo interpreta cada uno de los aspectos de las circunstancias cada personaje. ¿Saben? Cómo interpreta cada personaje los diferentes contextos en el que se encuentra. ¿Quiénes son los representantes de la generación del 50? Bueno, en la narrativa tenemos al neoindigenismo con Leodoro Vargas Vicuña con su obra Taita Cristo, Carlos Eduardo Zabaleta con su obra Ingar. Tenemos al realismo crítico con Osvaldo Reynoso, ¿sí? Con su obra Los Inocentes. Tenemos al urbano realismo con Enrique Congrais, que lo vemos aquí en la imagen, con su obra Lima Hora Cero. Y Julio Ramón Ribeiro con La Palabra del Mudo, del cual vamos a hablar más adelante. Otros representantes en cuanto a lo que es el drama, teatro, tenemos a Enrique Solari Swain, ¿sí? Con su obra Coyacocha. Tenemos a Sebastián Salazar Bondi, que aquí lo tenemos, ¿sí? Fabricante de deudas. También Salazar Bondi va a realizar o va a incursionar en lo que es la poesía y va a tener muy buena poesía, ¿está bien? Pero acá lo tenemos dentro del teatro, fabricante de deudas. Dentro de la poesía va a ser predominantemente social. Vamos a ver a Alejandro Romualdo, ¿sí? Como uno de los literatos que más va a sobresalir y va a realizar pues este tipo de literatura social, con su obra Edición Extraordinaria. Luego también vamos a tener a Washington Delgado con Un Mundo Dividido. ¿Sí? Acá tenemos a Alejandro Romualdo y a Washington Delgado en la poesía. Representante de la narrativa del 50. Bueno, esto es una síntesis. Está bien, todo lo que han visto, representante, narrativa, poesía, teatro, aquí están. ¿Sí? Más organizado, más bonito. Bien,
Hay que decir también que esta distribución corresponde con la información proporcionada por el compendio Escuela-Hogar. Muy bien, en la narrativa, al neoindigenismo, ya lo habíamos visto, tenemos el realismo. La narrativa se divide en tres: neoindigenismo, realismo crítico y urbano realismo. En la poesía tenemos a estos tres grandes poetas. Aquí ya he incluido a Blanca Valera. ¿Está bien? Blanca Valera, con su obra Canto Villano. Y dentro del teatro vamos a ver a Enrique Salazar, perdón, a Salazar Bondi, ¿sí? A Sebastián Salazar Bondi con su obra Fabricante de Deudas y a Enrique Solari Swain con Coyacocha. Ahora sí vamos a ver a Julio Ramón Ribeiro. Es un cuentista, ¿está bien? Él nació en 1929 y va a morir en 1994. Muy bien, Julio Ramón Ribeiro va a ser conocido principalmente por la temática de sus cuentos, ¿está bien? Que aborda la presencia de los migrantes a Lima, ¿sí? A esas personas que han migrado y que se encuentran en Lima, su influencia y participación social, cómo ellos se van a desenvolver dentro de la sociedad limeña, y es lo que va a tratar narrar. Su inverso narrativo es la ciudad, mostrando angustias y frustraciones de sus personajes. Vamos a ver entonces este choque de perspectivas, ¿sí? El, el migrante, que tiene una realidad distinta, se va a topar con estas condiciones que le da esta ciudad, que es Lima, la nueva forma de vivir aquí en Lima. Y entonces va a mostrar sus angustias, ¿sí? Sus miedos, sus frustraciones, ¿sí? Las dificultades que encuentra para poder desenvolverse dentro de la ciudad. Destaca dos puntos: la oficialidad versus la marginalidad, ¿sí? Lo que debería ser contra, o lo que es oficial, cómo son las cosas aquí, y la marginalidad, cómo es que van a vivir aquellas personas que viven en los márgenes, ¿sí? Los marginales. Muy bien, en sus obras utilizó siempre un lenguaje sencillo, social, fluido y de relato lineal, ¿sí? ¿Qué quiere decir lenguaje sencillo? Que lo vamos a poder entender, que no va a haber palabras rebuscadas que nos complique el entendimiento. Lenguaje social, bueno, va a tratar de asimilar la forma en cómo nosotros hablamos y va a plasmarlo dentro de la literatura, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos P, o ya pues, o ya P, ¿no? También Julio Ramón Rivero va a plasmarlo tal como nosotros utilizamos el lenguaje. Fluido, ¿por qué? Porque va a respetar, pues, ¿no? La forma de la escritura, ¿no? Él va a decir, por ejemplo, ¿no? Juancito se fue a vender periódico. Muy bien, nosotros podemos leerlo fácilmente, ¿no? Que no es lo mismo que decir que el periódico fue Juanito a vender. Es un poco más complicado de entender. Entonces eso va a ser, ¿no? Lenguaje sencillo, social, fluido y de relato lineal. Por ejemplo, el niño se va a contar, ¿no? Si un personaje va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Eso es hacer un relato lineal, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Si el personaje principal sale de su casa y llega a la capital, nos va a contar eso, ¿no? Cuál fue el transcurso, el recorrido que realizó, y no solamente va a decirnos, pues, ¿no? Que no va a ser saltos de tiempo, en todo caso. Además, utilizó constantemente el absurdo. Muy bien, es una de las características de Julio Ramón Rivero, ¿sí? Que aquella, aquella meta, aquel objetivo que se trace en los personajes va a estar dificultados, va a ser dificultuoso, o en todo caso no va a conseguir una lógica. ¿Está bien? No va a haber correspondencia, no va a haber una aritmética. Si el muchacho hace algo bueno, no le va a venir algo bueno necesariamente. ¿Está bien? No hay correspondencia, eso se le llama un absurdo. Logró ser el máximo exponente del realismo urbano en el Perú. También es reconocido como uno de los mejores narradores de Latinoamérica. Bueno, hay un reconocimiento a nivel latinoamericano de hacia Julio Ramón Ribeiro. Las obras de Ribeiro tenemos las novelas Crónica de San Gabriel, Los Genecillos Dominicales y Cambio de Guardia. En los cuentos tenemos a La Palabra del Mudo, que es una colección de cuentos de 4 volúmenes.
tenemos también sus cuentos de... bueno, aquí se le ha colocado dentro de cuentos a prosas apátridas, pero recordemos que son narraciones que no tienen mucha correspondencia con cuentos, ¿está bien? Pero bueno, hay que tomarlo así, se le ha colocado así. Vemos que también ha escrito ensayos, por ejemplo, solo para fumadores. Ya habíamos visto ya una imagen de Julio Ramón Ribeiro que, bueno, estaba con su cigarro. Entonces él va a escribir, ¿no? Va a redactar sobre esta forma de realizar su vida, llevar su vida. También va a tener ensayos sobre la casa sutil. En lo que es el teatro, bueno, vamos a ver que tiene obras como Santiago el Pasajero, perdón, Santiago el Pajarero. Vamos a ver que tiene obras como Confusión en la Prefectura y vamos a ver que tiene obras como Atusparia. Muy bien, solamente para añadir, solamente para eh, continuar, ¿sí? Siempre es bueno colocar más información. Bueno, hay que decir que Julio Ramón Ribeiro escribió esta obra, ¿sí? La palabra del mudo, el cual contiene algunos cuentos que son muy importantes tenerlos en cuenta, está bien, reconocerlos dentro de esa obra. Tenemos, por ejemplo, los gallinazos sin plumas, ¿sí? Que van a estar eh, dentro de de este conjunto de obras, ¿sí? El conjunto de cuentos. También vamos a tener cuentos de circunstancias, ¿sí? Cuentos de tipo fantástico, tres historias sublevantes, ¿sí? Que también va a simbolizar pues la costa, la sierra y la selva. Tenemos las botellas y los hombres, el cual va a hablar de la frustración y soledad de la clase media capitalina. Vamos a encontrar también los cautivos, relatos de escenarios europeizantes. Vamos a ver cuentos también de El próximo mes me nivelo, que vamos a ver algunos temas didácticos nacionales. Y por último vamos a ver a Silvio en el Rosedal, que vamos a ver una perfección estilística, ¿está bien? Algunos cuentos que encontramos dentro de la palabra del mudo son Alineación, La Insignia, La Botella de Chicha, El Jefe, El Profesor Suplente, etc. Muy bien, son algunos temas que va a tratar, pues, ¿no? Julio Ramón Ribeiro. Acá tenemos un resumen de la obra Gallinazo sin pluma. Se los dejo para que ustedes puedan leerlo. Ponen pause y disfrutan de la lectura. Aquí también vemos de qué trata Los Inocentes de Osvaldo Reynoso. Ponen pause para que puedan leerlo. Acá tenemos la obra Cara de Ángel de Osvaldo Reynoso, en el cual nosotros podemos identificar, ¿no? No solamente vamos a ver que hay un tono, hay una repetición, hay una preocupación por la musicalidad, ¿sí? Por ejemplo, siempre he sido un tonto, siempre he querido ser hombre, pero siempre he fallado. Siempre, siempre, siempre. Bueno, hay una constancia en cuanto a sonidos y eso da una musicalidad también cuando nosotros leemos. Bueno, también vemos algunas figuras, ¿no? Por ejemplo, este es un recurso literario llamado anáfora. Luego también tenemos, por ejemplo, lo que es mmm, la paradoja, ¿sí? Recurso también literario. Y vemos aquí cómo juega con los sonidos Osvaldo Reynoso, ¿no? En lugar de pólvora, que no puedo seguir como fósforos y sigo siendo cobarde, sin embargo, ¿no? La S y la G van a estar presentes, ¿sí? La S y la G. Miren la S, conseguir fósforos, aquí está la S. Sigo, acá nuevamente la S y la G, la S y la G, siendo, otra vez la S, cobarde, y sin embargo, nuevamente la S y nuevamente la G. Entonces también son formas de crear musicalidad. Luego vemos acá la palabra quinta. ¿Qué es la palabra quinta? Pues ya lo habíamos visto, ¿no? Es el escenario donde se está dando, ¿no? Estos nuevos
espacios donde habitan las personas provincianas, ¿sí? Y cebada, bueno, cebada hace referencia a la cerveza, pero en este tiempo, pues no, cuando querían referirse a la cerveza, pues decían cebada. Entonces, ahí vemos la que está utilizando Osvaldo Reynoso un lenguaje social, un lenguaje que habla a las personas. Entonces, eso es lo que lo plasma en su obra. Luego después vemos cómo también añade sentimentalismo, ¿no? La psicología ahí involucra la psicología del personaje, ¿no? Quise darle mi mano y decirle, te comprendo, ¿no? Resonaban las palabras de la vieja, pobre, ¿no? Otra vez está viendo la psicología del personaje, ¿no? Esta noche hubiera sido bueno llorar. Muy bien, estudiantes. Entonces espero yo que ustedes pongan pausa y puedan leer el resto para que ustedes puedan ver cómo es que habla, cómo es que se expresan los literatos de la generación del 50. Ahora sí, vamos a hablar de Blanca Valera, una poetisa que en particular me gusta bastante. De hecho, los literatos peruanos, chicos, son muy buenos, hay que darle su tiempo. Blanca Valera va a nacer en Lima en 1926 en el seno de una familia de escritores y artistas. ¿Está bien? Vemos que desde ya muy pequeña ella va a estar involucrada en lo que es eh, el arte, el mundo del arte. ¿Sí? En 1943 ingresó a San Marcos en letra y educación. ¿Vieron, chicos? Ella también va a ejercer la docencia. Conoció entonces al poeta Sebastián Salazar Bondy, quien condujo sus lecturas hacia los clásicos españoles, los románticos franceses, los vanguardistas, los de la vanguardia y la poesía peruana contemporánea. Sobre todo la de Adolfo Westphalen, que es un vanguardista peruano. ¿Sí? Si ustedes, eh, les voy a dejar por acá una tarjeta para que ustedes vean el vanguardismo dentro de el Perú. Se casó con el pintor Fernando de Cislo, muy bien, con quien tuvo dos hijos. ¿Sí? ¿Quién es Fernando de Cislo? Un pintor. ¿Está bien, chicos? Hay que ver, si nosotros queremos saber acerca del arte pictórico peruano, hay que ver las pinturas de Fernando de Cislo, de Pancho Fierro, que son pintores muy reconocidos del Perú. El 30 de marzo del 2001 fue galardonada con el premio Octavio Paz de poesía y ensayo. El reconocimiento consistía en una suma de $100.000. ¡Wow! Es un premio el cual le trajo buenos beneficios económicos a Blanca Valera. Incluso mmm, ella conoció a Octavio Paz, ¿sí? Al mexicano Octavio Paz, que fueron muy buenos amigos. Es más, Octavio Paz la animó para que realice la publicación de su primer poemario, que es Ese puerto existe. Muy bien. Siguiente, ha sido condecorada con la Medalla de Honor por el Instituto Nacional de Cultura del Perú. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces ha recibido premios, reconocimientos por la fascinante obras que ha realizado. Murió el 12 de marzo del 2009 en Lima, a la edad de 82 años. ¿Sí, chicos? No hace mucho, hace poco más de 10 años. Entonces hay que, eh, hay que revalorar, chicos, a aquellos literatos que aún tenemos vivos y tener la oportunidad de conocerlos, ¿no? ¿Por qué no? Muy bien, aquí vemos a Gabriel García Márquez. Sí, chicos, Gabriel García Márquez. Aquí tenemos a Blanca Valera. Aquí vemos a Roberto Bolaño. Chicos, hay Blanca Valera con grandes literatos hispanoamericanos. Vamos a hablar de su obra más representativa, Canto Villano. Es una visión inquietante y trágica de la existencia. Está coherentemente delineada a lo largo de los 4 poemarios que conforman el volumen. Ese puerto existe, Luz de día, Valses y otras falsas confesiones y Canto Villano. ¿Mm? Canto Villano, recordemos que es un poema. ¿Está bien? Canto Villano es un poema también. Es un poemario y es un poema. Lo oscuro, lo negro, la sombra, la noche y la muerte son expresiones que se repiten continuamente. O sea, a cada momento vamos a ver en cada una de sus obras, vamos a ver este color oscuro, esta penumbra, esta pregunta sobre la existencia del hombre. ¿Está bien? Por eso dice que
sus obras tienen el espíritu existencialista, ¿sí? Está impregnado dentro de sus obras el existencialismo, con una carga de escepticismo, o sea que no cree, ¿sí? Y desesperanza, que bueno, hay que resignarnos a esta vida que llevamos, ¿no? Esta forma de ser en la cual nos encontramos. Bueno, vamos a leer este poema Curriculum Vitae, ¿está bien? Vitae, I, en latín se pronuncia E. Curriculum Vitae. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. ¿Sí, chicos? Es un poema de Blanca Valera, ¿sí? Blanca Varela, que, bueno, hay que reflexionar, chicos. Hay que ponernos a pensar quién es, qué es lo que estamos nosotros, cómo estamos viviendo nosotros, ¿sí? A lo mejor estamos luchando, estamos invirtiendo nuestra vida en alcanzar una meta que a lo mejor no es eso, que no es para, que no deberíamos nosotros invertir nuestra vida en ello, ¿no? Que una vez que lo conseguimos, podemos desilusionarnos. Entonces, ahí está la pregunta que haces Blanca Valera, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Nos llena, nos satisface lo que hacemos con nuestra vida o simplemente estamos corriendo tras una, un deseo que a lo mejor nos han dicho los medios de comunicación, la prensa, que debemos ser? O a lo mejor nuestros padres también nos han dicho que debemos ser, por ejemplo, grandes profesionales. Y bueno, es verdad, hay necesidad de hacerlo, pero ¿qué tanto estamos dando siendo profesionales y no estamos viviendo? ¿Sí? Esa carrera profesional, esa carrera de trabajo, esa carrera de una empresa, ¿qué tanto estamos dando nuestra vida para ello? Y a lo mejor ese no es nuestra vida, ¿no? Para eso no hemos venido al mundo, sino para disfrutarlo, para compadecer, para comprender a nuestros prójimos. Es la pregunta que nos hace Blanca Valera para poder reflexionar. Muy bien, estudiantes. Eso sería toda la información que podemos nosotros compartir. Aquí les dejo las fuentes informativas, las fuentes de donde yo he recogido esta información para que ustedes sepan, ¿no? Y puedan corroborarlo, puedan profundizar más. Eso sería todo, estudiantes. Cuídense mucho. Goodbye.